el COVID en realidad es una infección respiratoria aguda producida por el SARS-CoV-2, que puede dar un cuadro clínico tan leve como un resfrío o puede llegar hasta una neumonía con la consecuente insuficiencia respiratoria aguda si es que se agrava. Normalmente cuando la paciente ingresa al hospital, y ingresa generalmente con fiebre, en este contexto que estamos viviendo hoy, indudablemente se va a hacer el hisopado y se va a determinar si es COVID o no. Pero de cualquier manera, no tenemos que olvidarnos que también habría que descartar todos estos diagnósticos diferenciales en el caso de que el hisopado fuera negativo. Todo para recordar que también hay que pensar en estas enfermedades. Con respecto al control prenatal que se hace, o sea, el control que se hace y el seguimiento de las embarazadas, la mayoría de los autores plantean dividirlas en pacientes de bajo y de alto riesgo. Es decir, a los pacientes de bajo riesgo van a ser aquellas a las cuales lo único que les vamos a decir es lo mismo que se le dice al resto de la población, que trate de evitar estar en contacto, en contacto social, en reuniones de demasiadas personas, que traten de mantener el aislamiento, y uno deberá hacer hincapié en los signos de alarma y plantear claramente los signos de alarma. Este grupo de bajo riesgo son aquellas embarazadas que no presentan ninguna comorbilidad. En cambio, el grupo de alto riesgo van a ser lo que llamamos embarazo de alto riesgo, y que por lo tanto habrá que hacer si bien también le vamos a dar todos estos signos de alarma, se va a hacer un control prenatal un poco más estricto, a partir justamente de la comorbilidad que presente. De cualquier manera, lo que la mayoría de los autores proponen, y fundamentalmente la OMS ha planteado como sugerencia, es tratar de manejar a estas pacientes lo más a distancia posible. Es decir, si pudieran, por supuesto, dependiendo de las condiciones, mantener controles a través de la telemedicina, que nunca fuimos muy de apoyar esta estructura, pero ahora viene bien, se trata justamente de evitar que estas pacientes accedan fundamentalmente a centros de salud. Y si fuera posible, que en vez de en un centro de salud se controlen en un consultorio, la idea es citarlas con el suficiente tiempo como para que no se encuentren tampoco en sala de espera con nadie. En cuanto al tercer grupo, serían las que son COVID confirmado y por lo tanto ya requieren un manejo especial individual en condiciones de aislamiento. Para que quede, digamos, es que al revés o diferente, digamos, de el resto de la población, toda embarazada que ya ingrese con neumonía debido a COVID se merece una cama de cuidados intensivos. ¿Por qué? Porque son pacientes de riesgo, son pacientes que queman etapas rápidamente y que obviamente, como todos sabemos, en una unidad de cuidados intensivos tienen un monitoreo un poco más estricto y más cercano. Sabemos que las camas no abundan, pero bueno, esto sería lo ideal. Hay que tener en cuenta que hay, a ver, por un lado, tuvimos la experiencia con el SARS-CoV-1 y con el MERS, que son todos de la misma familia, que demostraron que afectan a las embarazadas en forma más grave. Y esto fue lo que pasó también
con el COVID. Pero además de lo que significa la patología a partir del virus, hay diferencias que se presentan en el embarazo en cuanto a patología respiratoria. Y tiene que ver con todo esto que ustedes ven ahí en la pantalla. El manejo de la vía aérea es diferente porque las embarazadas, de acuerdo a los cambios fisiopatológicos que se producen en el organismo, tienen una vía aérea más edematizada, lo cual hace una vía aérea más pequeña y por lo tanto más difícil de manejar en cuanto a que la intubación favorece como más que en otros pacientes los posibles sangrados o la dificultad para intubar. La intubación siempre tratará de ser orotraqueal en lo posible, y justamente por estas dificultades en la intubación se aconseja que en el lugar que se haga pueda ser hecho por el que mayor experiencia tiene en intubación. Son pacientes difíciles de intubar por justamente las características que les comento del manejo de la vía aérea, porque las embarazadas son pacientes que se presentan como con un estómago lleno, entre comillas, porque está dado por los diafragmas que tienen muy altos, dado la ocupación del abdomen. En función del edema de la vía aérea vamos a tratar de utilizar tubos endotraqueales más pequeños de los que se usan habitualmente, tratando de no superar el 7,5-8. Y son pacientes que ustedes saben que las neumonías se manejan con decúbito prono para favorecer el reclutamiento de alvéolos. Justamente en estas pacientes no se puede hacer el decúbito prono, tanto en las embarazadas como en los casos de puérperas que hayan tenido una cirugía cesárea, tampoco se van a poder pronar. Así que son todas dificultades que se presentan en forma particular en estas pacientes. Con respecto a la profilaxis de la trombosis venosa profunda, está indicada en todas las embarazadas, excepto en aquellas que esté específicamente contraindicado. Se utilizan heparinas de bajo peso molecular o heparina no fraccionada, con una salvedad. En realidad la heparina no pasa ni la barrera placentaria, ni pasa la leche materna, con lo cual son drogas fáciles de usar en ese sentido. Sin embargo, se recomienda en realidad que en aquellas pacientes que tienen riesgo propio de tromboembolismo pulmonar, que puede ser que vengan heparinizadas desde el embarazo, desde el comienzo del embarazo, en general esas pacientes se manejan con heparinas de bajo. La recomendación es que se cambie esa heparina por las heparinas no fraccionadas. ¿Por qué? Por dos razones fundamentalmente. Primero, porque la heparina no fraccionada es de más fácil manejo en cuanto a vida media y se puede suspender y recuperar rápidamente en una paciente que, por ejemplo, haya que hacer una cirugía o que inclusive haya que hacer una anestesia peridural o intrarraquídea. Eso por un lado. Y por otro lado, porque la heparina no fraccionada tiene algo para bloquearlo, como es el sulfato de protamina, cosa que las heparinas de bajo peso molecular no tienen ningún tipo de bloqueante. Entonces, lo que se recomienda es, como les decía, a partir de la semana 36, 34, 36, es cambiar por las heparinas no fraccionadas en dosis de 5.000 a 10.000 unidades cada 12 horas. En el caso de tener que proceder a alguna maniobra quirúrgica, se puede suspender y a las 4 horas
ya se puede hacer o la anestesia o la cirugía. Eh, en todo caso, habrá que recuperar después, tanto del parto como de la cesárea, restablecer la terapéutica eh, con heparina a las 6 horas en el caso que haya sido un parto o a las 8 o 12 horas si lo que sí terminó en una cesárea. Y la indicación o lo que se sugiere es mantenerlo por 2 semanas en aquellas pacientes, 2 semanas después del parto o de la cesárea, en aquellas pacientes que no tengan riesgo propio de trombosis venosa profunda, y en aquellas que sí tuvieran mayor riesgo, mantenerlo por 6 semanas, la profilaxis. Con respecto a la conducta obstétrica, bueno, la idea es controlar la salud fetal a través de la cardiotocografía y la ecografía con flujometría Doppler a partir de la semana 31. Recuerden que como patologías más comunes, lo que se ve con respecto al producto de la gestación es un retardo de crecimiento intrauterino, y también lo que se ha visto es partos prematuros. El tiempo, de todas maneras, el momento y la forma de parto se determinarán eh, por conducta obstétrica, o sea, según edad gestacional y condición fetal, excepto que la paciente se complique y esté hemodinámicamente inestable. Bueno, esto es lo que les decía, en realidad son conductas obstétricas. Con respecto a la lactancia, acá casi todos los autores coinciden en que únicamente se suspenderá cuando la paciente esté en condición crítica. Si no, todos coinciden en mantener la lactancia materna. Hay algunos que sugieren que si la paciente está cursando la enfermedad, pueda estar separada del bebé y se le saque la leche y se le dé en forma diferida, digamos, la leche materna. Y hay otros que consideran que el bebé tiene que estar con la madre, y esta imagen que ven es lo que sugieren, digamos, que la madre se proteja de no provocar aerosoles delante del bebé frente a cuando están dando de mamar, que haga una buena higiene de manos y de senos antes de ponerlo a amamantar. Lo que se ha visto es que en la leche materna no se ha encontrado el virus, y sí, en cambio, se han encontrado anticuerpos. Esta es una revisión. Yo traté de ver todos los artículos que hay. Imagínense que no hay mucha bibliografía al respecto porque se está escribiendo en este momento. Esta es una revisión que es en realidad de mayo del 2020, que es lo que traté de buscar son los metaanálisis que juntaran distintos estudios. Este juntaba 114 pacientes de estos países que se señalan allí, y la verdad que todos coinciden en esto que les decía, en mantener la lactancia, porque se ha visto que tiene más ventajas que desventajas. La conducta en realidad que se establece es que tenés pacientes. Ok, ya voy. Ahí va. No tengo ningún cartel. Acá, ahora sí. Ahí va. ¿Hay alguien más? Ok. No, no, para nada. Ah,
Ajá, se me cerró. Esperen un poquito. Ahí va. Bueno, decía, cuando las pacientes ingresan, eh, a ver, una de las cosas que hay que tener en cuenta es que siempre que la paciente esté estable, lo ideal es esperar que se negativice para tomar cualquier conducta. Y mientras tanto, solo controlarla. El problema es cuando las pacientes no están estables. Entonces, entre las 26 y 34 semanas se va a proceder a hacer la maduración pulmonar, utilizando, bueno, como siempre, ¿no? Betametasona intramuscular en 2 dosis. Y lo que sí se sugiere es no utilizar tocolíticos, porque esto puede empeorar la condición materna. Y con respecto a lo demás, como les decía, si la paciente está estable a pesar del retardo de crecimiento o lo que pueda presentar, en realidad la idea es esperar. Siempre manteniendo o controlando la vitalidad fetal a través de la ecografía y la flujometría Doppler como habíamos planteado. En realidad, la conducta siempre prevalece la conducta obstétrica, siempre que la paciente no se descompense. No, no, bueno, esto es lo mismo que dije antes, no hay indicación para adelantar al parto o para realizar cesárea, sin embargo, les cuento que toda la bibliografía coincide en que casi todo el mundo termina en cesárea. Es terrible el índice de cesáreas. Hay trabajos que dicen que el 95% termina en cesárea. Y el trabajo que menos encontré, en un 60% terminan en cesárea. Supongo que esto también tiene que ver con las prácticas de cada servicio. Durante el trabajo de parto sí es importante mantener monitoreado tanto a la madre como al feto con todos los controles que normalmente nosotros seguimos, ¿no? La frecuencia respiratoria, cardíaca, la temperatura y fundamentalmente la saturación de oxígeno. La idea es que si el trabajo se desencadena, se permita el trabajo espontáneo, que es la mejor posibilidad, tratando de favorecer, de abreviar el periodo expulsivo mediante parto instrumental por el riesgo de contaminación. Acá también viene una aclaración. Hay muchos trabajos que se están haciendo y que no terminan de definir ni de descartar la transmisión vertical. Lo que se comprobó es, como les decía, en la leche materna aparecen anticuerpos, pero se encontró virus en las membranas y en la placenta. Entonces, nadie puede garantizar que no exista transmisión vertical, pero tampoco se puede garantizar lo contrario, porque los bebés que nacieron y fueron positivos de madres positivas, hay una gran sospecha de que la transmisión no haya sido horizontal. Con lo cual, esto queda para futuros trabajos. Una de las cosas que se plantean es que los trabajos no son de buena calidad, porque son casi todos trabajos observacionales. Por lo tanto, desde el punto de vista metodológico, se están esperando trabajos que sean más sólidos científicamente. Bueno, como les decía, se favorecerá el periodo expulsivo con un manejo activo del alumbramiento. Y con respecto al pinzamiento precoz del cordón, de nuevo, yo les había dicho, les había comentado en la otra clase que se planteaba el pinzamiento precoz, pero encontré un montón de otros trabajos que dicen
que recomiendan el pinzamiento tardío, con lo cual, como decimos en terapia siempre, en todos los PROCON, finalmente termina siendo el obstetra el que decida según su arte. Esto es para mostrarles, bueno, que están todos protegidos, sea en la cirugía o en la sala de parto, y que aún al bebé también se lo tiene en la cunita, también con una máscara facial. Hay que tratar por todos los medios de evitar el contacto de aerosoles. Bueno, y esto era lo que les decía con respecto a la transmisión vertical. Esta sí es un artículo más nuevo, que también es un metaanálisis. Les cuento que de esos 3 estudios que tienen un número muy bajo igualmente de embarazadas, de esos 3 estudios, 11 son de China. Y, de nuevo, no pudieron comprobar fehacientemente que exista transmisión vertical. Con respecto a los cuidados que se sugieren en el puerperio, esto que les comentaba, mantener la profilaxis de la trombosis venosa profunda por 2 semanas en los que no tienen riesgo previo y 6 semanas en los que sí tienen riesgo propio de trombosis venosa profunda. Tratar de mantener la lactancia materna. La única situación que se desaconseja la leche de la madre es cuando, estando en terapia, esa madre pueda estar recibiendo alguna droga que pase a la leche, como algún antiviral, bueno, que se desaconseje esa leche para el bebé. Pero aún en esos recién nacidos se sugiere conseguir leche materna, aunque no sea de su propia madre. Y la valoración, por supuesto, inmediata del recién nacido para chequearlo y determinar si es COVID positivo o no. Bueno, con respecto a la segunda ola, el primer informe que obtuvimos fue en la semana 15, semana epidemiológica 15, se notificaron las últimas 3 muertes maternas, que sabemos que después hubieron más, y lo que se vio, que ahora van a ver que después no se comprobó exactamente así, en la primera ola se había planteado un 0,32% de mortalidad y había aumentado al 0,59% en la segunda ola. O sea que la letalidad aumentó de manera importante. Ahora, para la misma fecha, lo que a mí me parece interesante es esta comparación, digamos, la tasa de letalidad de las mujeres gestantes respecto de las no gestantes. Fíjense que más allá del número, que obviamente de nuevo decimos son números no significativos en cuanto a población, duplica la mortalidad, el porcentaje de las mujeres no gestantes. Y si nos referimos a la mortalidad de acuerdo al grupo etario, vamos a ver que esta mortalidad, fíjense que se puede observar en las mujeres gestantes, esta es en las no gestantes, y van a ver que salvo en el primer grupo de 15 a 19 años, que como ven fue 0, en los 2 grupos que siguen, de 20 a 29 y de 30 a 39, se triplicó el porcentaje de mortalidad respecto a las mujeres no gestantes, ¿sí? Y en el grupo etario de 40 a 49 llegó casi a 4 veces más. Así que sí, podemos decir que las pacientes no evolucionan
de la misma manera. Con respecto a la vacunación, esto es la recomendación del Ministerio de Salud al 26 de marzo, y hasta ahora también les puedo decir que no hay estudios de eficacia y seguridad respecto de las vacunas. Sin embargo, la mayoría de los pacientes sugieren que en casos de riesgo alto se vacunen a las embarazadas. De hecho, esto ya se ha comenzado a hacer en nuestro país también. Quiero recordarles que el primer país que empezó con la vacunación de las embarazadas fue Israel. Israel fue uno de los primeros países que vacunó a casi toda la población, y ellos fueron los primeros que vieron que las embarazadas evolucionaban muy mal, con lo cual antes de que los laboratorios inclusive aconsejaran la vacunación, ellos pensaron que perdido por perdido era mejor vacunar a las pacientes que se les estaban muriendo. Así que ellos tienen bastante experiencia con el tema de la vacunación. Y a esta fecha, a abril del 2021, en Estados Unidos ya han vacunado a 86.000 embarazadas. Y hasta el momento sin ningún efecto secundario, por lo menos confesado. Por supuesto que ellos recomiendan las vacunas de ellos, ¿no? Que son, o sea, vacunaron a esas embarazadas con la Moderna y con la Pfizer. Lo primero que se había establecido era eso, vacunar a los de grupos de riesgo, pero en realidad quedó más o menos que cada médico evalúe los pros y los contras, y como siempre se evalúe riesgo-beneficio y se determine de acuerdo a eso la oportunidad de vacunar. Hay que recordar que en las mujeres en edad fértil sería conveniente que no se embaracen en las 4 semanas que siguen a la vacunación, recordando que es el mismo consejo precautorio que se da siempre con las vacunas a virus vivos atenuados. La Sociedad Argentina de Terapia Intensiva hizo un estudio transversal, un estudio de un día, hizo un corte el 4 de junio del 21, y sobre 4.060 pacientes que fueron relevadas de 45 terapias intensivas de todo el país, vieron esto, que la edad era 33 más menos 6, la edad gestacional, como verán todas, por eso esto de los partos prematuros. El 53% tenían comorbilidades, y lo mismo que todos los estudios internacionales, las comorbilidades más marcadas son la obesidad, el asma, la hipertensión, y acá no estaba señalado, pero muchos trabajos lo señalan, también el hipotiroidismo. El 62% requirió ARM. Hay que tener en cuenta que si hacemos un grupo solamente de obesas, requirieron el 64% de esas pacientes ARM. Siempre las obesas son más difíciles de manejar y mucho más desde el punto de vista respiratorio. Y en el 53% de los casos se indicó la finalización del embarazo. En el 21% de esos casos antes de las 30 semanas. Y esto es el último informe del Ministerio de Salud de Nación a la semana epidemiológica 21, que la semana 21 es la que concluye el 29 de mayo. Si bien ustedes ven que el índice de mortalidad es diferente y es menor teóricamente en el 2021, tenemos que pensar que esas 40 fallecidas en 2020 fueron en todo el 2020, o por lo menos desde marzo de 2020, mientras que las 33 que estamos hablando desde 2021, tenemos que considerar que son 33 hasta mayo. Así que queda por ver qué pasará el resto del año. Muchas gracias. Hasta aquí
hasta aquí lo que puedo decirles. No sé si tienen alguna pregunta, algún comentario, algo para agregar. Los